Vamos a saludar al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, para conocer un poco cuáles son las implicaciones que tiene pues esta crisis, ¿no? ¿Por qué se podrían haber incrementado los casos de tuberculosis en las cárceles del país y cuáles son los riesgos? Doctor, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la confianza y la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Sí, es una situación bastante grave porque devela los problemas realmente que se está viviendo y sufriendo dentro de las cárceles. En el tema de salud pública y epidemiología, justamente los centros carcelarios son centros de contagio masivo. Se dice que la prevalencia en las cárceles es hasta 30 veces superior a lo que se podría esperar en la población general. En este sentido, llama la atención de que sabiendo que pudiese existir un brote, se haya dejado avanzar esta enfermedad como se lo ha hecho. Es decir, cuando se hace las cosas bien, pues se felicita, por supuesto, pero cuando se hace las cosas mal, hay que decirlo de una manera enérgica. Esta es una enfermedad de la pobreza, esta es una enfermedad de la marginalidad, de la desnutrición, y cuando se juntan estas falencias de determinantes sociales, el hacinamiento, la falta de una buena alimentación, la falta del cuidado de estas personas, que muchas de ellas ni siquiera han recibido sentencia, ¿no? Hay que decirlo, no es gente que se merece lo peor, no hay gente que, no, que está por varios motivos, es decir, los derechos humanos protegen a todos, pero las condiciones, por lo que se ve en los medios de comunicación y por lo que reporta el Ministerio de Salud, son realmente alarmantes. Es decir, tenemos solamente en Guayas 518 casos de tuberculosis de un total de 1012, y de ellos Uh-huh. más de la mitad son en los centros penitenciarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha hecho muy poco o nada por controlar la crisis y el brote que está habiendo dentro de las cárceles, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad de la tuberculosis? ¿Cómo se contagia? Y también, ¿cuál es la velocidad de propagación de esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad generalmente de todo el cuerpo. eh, mm, en el órgano que más frecuentemente da infección es en los pulmones. Se la conoce como una infección respiratoria también, pero puede dar tuberculosis de los pies a la cabeza. Tú tienes tuberculosis intestinal, tuberculosis renal, pero la más frecuente obviamente es la tuberculosis pulmonar, que se contagia a través de las gotículas de saliva, Uh-huh. y también del hacinamiento, de vivir con personas infectadas. Por eso es que en años anteriores se realizaron estrategias como los pabellón logros, ¿no? Estos pabellones logros lo que producían es el aislamiento de estos pacientes infectados para evitar la contaminación. Si es que no se hacen estos cercos epidemiológicos dentro de la cárcel, el contagio va a ser frecuente y probablemente no tengamos 500 casos, sino tengamos 1000 o 2000 si no se hace absolutamente nada, si no se da el tratamiento adecuado, si no se obliga a utilizar mascarilla en el caso de los pacientes infectados, si no se les da atención especializada, ¿no? Antes Uh-huh. tenían ellos atención por parte de un neumólogo, de un experto en los pulmones. También tenían atención en clínicas privadas, es decir, se hacía una intervención para evitar realmente el contagio masivo que está habiendo en estos momentos. Síntomas: tos, cuando avanza la enfermedad hay tos con sangre, la gente, aparte de la desnutrición, empieza a perder peso, sudoraciones nocturnas, fiebre alta. Y pues esta tos, que es lo característico, una tos productiva, una tos con sangre que llega, por supuesto, a debilitar al paciente, y si hay otras enfermedades concomitantes, pues produce la muerte.
Lo que decía Gaby, se transmite además muy rápido, aparentemente, por lo que estamos viendo, ¿no? Si es que no hay el aislamiento, muchísimo peor. ¿Cuáles son las implicaciones fuera de los centros penitenciarios? Veíamos un trabajo periodístico en el que se revelaba, por ejemplo, que un bebé de 1 año y medio que acompañó a su madre a una visita a un privado de la libertad estuvo más de 1 mes y medio hospitalizado con tuberculosis, es decir, las personas que están en visitas a sus familiares privados de la libertad, ¿también estarían en riesgo, doctor? ¿Cómo se podría propagar fuera de los centros penitenciarios? Por supuesto, las visitas no se deben restringir por un tema social, un tema de también salud mental, pero se debe tener estricto cuidado con los pacientes infectados, el uso de la mascarilla, la distancia social, mucho cuidado con los bebés, con las personas adultos mayores, es decir, así como se hizo en el COVID, en estos momentos se tiene que generar estrategias para la reducción de la transmisión. Es decir, es imposible que pacientes infectados que no están siendo tratados se reúnan con familiares en estos momentos sin ninguna precaución. No estamos recomendando que se eviten las visitas. Esta es una infección que se transmite por las gotículas grandes, no como en el COVID, es decir, es la transmisión en cantidades importantes de este moco y saliva. Uh-huh. Entonces, en este sentido, se puede evitar con el uso de mascarilla de esta persona, pero también con el control a través del tratamiento, esquema 1 y esquema 2, a través de la identificación del virus a través de vaciloscopia, un examen, o de rayos X, es decir, se debe realizar una intervención integral para evitar que incluso los familiares empiecen a propagar, luego de salir de las cárceles, este virus a toda la población. Es muy probable que ya tengamos casos de contagios fuera de la cárcel, pero el lugar principal de contagio siempre será los centros penitenciarios, ¿no? Doctor, ¿y qué acciones debe tomar el Estado, las autoridades también sanitarias para controlar esta propagación de la tuberculosis, tanto en el sistema penitenciario, pero como usted también manifiesta que puede darse también de manera externa? Declarar inmediatamente en emergencia el sistema penitenciario. Eso es lo que deberían hacer. Hay que hacer una intervención integral. Ni siquiera existen ya consultorios, no hay médicos permanentes. Antes hacían guardias. Los consultorios de especialistas pues brillan por su ausencia. Es decir, se debe intervenir, los médicos tienen que tener resguardo policial, se deben habilitar pabellones exclusivos para estos pacientes infectados para mantenerlos en aislamiento e intentar dar tratamiento a estos pacientes, utilización masiva, obligatoria de mascarilla dentro de los pabellones, lavado de manos, intervenir también en seguridad alimentaria, una adecuada alimentación, un rescate nutricional, porque estamos transgrediendo acuerdos y leyes humanitarias a nivel mundial. Es decir, el tema no es sencillo, el tema es crítico, es inmediato que el presidente de la República y el Ministerio de Salud intervengan las cárceles para controlar esta infección. ¿Qué tipo de recursos? ¿Son muchos los recursos que se necesitan para atender esta crisis y para detenerla? No, los tratamientos están prácticamente costeados a través de las estrategias de OMS, OPS, es decir, antibióticos existen, sería el tema de mascarilla, el tema de logística y el tema de proteger a nuestros médicos que van a diagnosticar, a examinar a los PPL en el caso de estar infectados. Se debe tener las garantías para que nuestros colegas puedan acudir a esta emergencia carcelaria sanitaria, si quieren ponerle un nombre, pero deben entrar médicos, deben entrar enfermeras, debe hacerse un diagnóstico, debe habilitarse pabellones exclusivos para estas personas infectadas, y a los que han dado negativo o a los que están sanos, pues también cuidarles y dejarles por fuera de estos cercos epidemiológicos y tratar
de controlar la infección, no por un tema necesariamente de la cárcel, sino ya se está convirtiendo en un problema de salud pública de todos. Y doctor, ¿cuál es la tasa de mortalidad de tuberculosis en estos contextos penitenciarios? Porque hablábamos del tema del hacinamiento, ¿y qué diferencia existe con la población en general? Bueno, en el centro penitenciario, por las condiciones incluso insalubres de hacinamiento, pues la mortalidad puede llegar al 3-4%. En la Ujú, población general está menos del 1%. Así ujú. que no es una infección que cause tanta letalidad, tanta mortalidad, pero el tema es de que cuando logra infectar a a un paciente es difícil recuperarlo, ¿no? Sus órganos quedan lesionados, dañados. Mucha gente necesita diálisis en el caso de tuberculosis renal, en el caso de tuberculosis pulmonar queda dañado el pulmón y lo que queremos más que nada es que los familiares y las personas que están por fuera no lleguen a contagiarse de una infección, ojo con esto, que iba a desaparecer en el 2030, ¿no? Entonces estamos regresando al sarampión, a la tuberculosis. Esto quiere decir que estamos haciendo malas cosas en salud y que debemos dar un vuelco enérgico para poder cambiar la realidad de estos indicadores que cada vez incrementan por negligencias que se están llevando a cabo en este caso en los centros penitenciarios. Usted lo acaba de decir y nosotros hemos visto registros periodísticos también, testimonios de familiares que dicen que, por ejemplo, compran suplementos nutricionales, los cuales son desechados por los militares o por el sistema y la gestión penitenciaria, ¿no? Es decir, se está impidiendo que puedan alimentarse, que puedan tener algún sustento por fuera de lo que el SNAI o el Estado puede proveer, ¿no? Entonces, esto también pues va, como usted mencionaba, en contra de los acuerdos internacionales, la protección de los derechos humanos, porque son personas privadas de la libertad, no han perdido su categoría de personas, esto hay que decirlo, ¿no? Y pues las consecuencias pueden ser fatales también, pero no es la única enfermedad en la que hemos visto también este abandono. Hemos recibido también testimonios de pacientes de VIH, cualquier tipo de enfermedad que está presentándose dentro de los centros de privación de libertad, pues se incrementa el riesgo totalmente si no hay esta atención, también este seguimiento sanitario. El ministro de Salud ayer dijo, doctor, que había personas privadas de la libertad que no querían tomar los tratamientos. ¿Qué pasa cuando no se les puede obligar a tomar un tratamiento? Si es que esto fuera así, tal como lo ha manifestado el ministro de Salud, ¿qué hacer con esos pacientes y cómo proteger también al resto? Bueno, se debe generar una normativa cuando lo que pasó con el COVID, cuando el derecho de una persona transgrede el del compañero de al lado, pues estamos hablando que se necesita normativa. Hay una estrategia que se llama el DOTS, es el tratamiento de tuberculosis directamente observado, es decir, usted tiene que observar que el paciente se tome la medicina y por supuesto que con el control penitenciario se lo puede lograr. Apelando al derecho colectivo, es decir, cuando si esta persona no toma, pues va a contagiar a la otra persona, se debe, en el caso de los centros penitenciarios, pues acudir a estas normativas internacionales también para que estas personas que no desean tomar el tratamiento, pues tengan consecuencias por ello, porque están afectando los derechos de sus compañeros.